Yo creo que le paso directamente la palabra a Camilo, porque yo tengo luego mucho tiempo para explayarme y ya os contaré por qué se escribió este libro. Bueno, pues la historia de por qué yo soy inmerso ahora en esta presentación también se debe a ciertas sincronicidades o lo que llamamos coincidencias cargadas de sentido. He aquí que hace ya unos cuantos meses llegó al centro de yoga un alumno llamado Arturo. Enseguida congeniamos. Él era un entusiasta en ese momento y espero que algo le quede de ese entusiasmo después de 2 años de búsqueda espiritual. Era un entusiasta de la búsqueda espiritual, del afán de sentirse bien, de mejorar, de encontrarse a sí mismo, de la misma forma que había encontrado el yoga, tanto en su vertiente física, Hatha Yoga, como en su vertiente mental o Raja Yoga. Durante un tiempo hemos tenido ocasión de compartir y de partir sobre muchísimos temas. Y he aquí que un día me habló de su hermana con mucho cariño y afecto, me puso al corriente sobre ella, porque ella también es, además de bióloga y escritora, psicoterapeuta, y entonces me dijo, o me informó un poco de la labor que ella venía haciendo. Y posteriormente me comunicó que ella había escrito este nuevo libro, Tú y yo frente al miedo, y que me invitaba a que se lo pudiera prologar. Yo, aún no conociendo a Nieves más que por referencias de Arturo, consideré aquello que siempre decía Marañón, que es un deber de elemental convivencia social prologar un libro. Lo leí, el libro, lo he leído 3 veces, lo he releído anteayer por 3ª vez, y al leer el libro me di cuenta, por muchas razones que ahora os explicaré algunas, de que era necesario de alguna forma participar en este libro, aunque fuera con un prólogo breve. No pensé entonces que también al final iba a presentar en público este libro, lo cual también lo he hecho con sumo gusto, porque creo que es importante que, dado que estamos en un cuerpo que antes o después en todos va a declinar, va a enfermar, sepamos movernos también con esa dinámica del cuerpo, sobre todo en una sociedad donde todo es un culto narcisista al cuerpo y donde muchas veces a lo único que se le da importancia es a esto que se ha dicho muy gráficamente, y no por mí, por otros autores, que es un esqueleto en un charco de sangre. Y como decía Ramana Maharshi, el gran yogi de la India, del que Jung dijo es el punto más blanco de una página en blanco, dando a entender su enorme pureza, pues como dijo Ramana Maharshi, la enfermedad ya está en el cuerpo, pero fue más allá. Dijo incluso, el cuerpo es la enfermedad, pero a la vez el cuerpo es el vehículo con el que todos nos movemos en este planeta. El cuerpo, nuestra corporeidad, de alguna forma, es quien esconde nuestra esencia o nuestro yo más profundo, de la misma manera que una perla se oculta en la ostra o la nata se oculta en la leche. Es importante tomar conciencia de que todos, antes, después, vamos a ser tocados por una realidad contundente que es la enfermedad.
Y la enfermedad la podemos enfocar de dos maneras muy distintas. La podemos enfocar como una verdadera pesadilla que nos va destruyendo, que nos va minando, que nos degrada, o la podemos enfocar con una actitud constructiva, convirtiendo la enfermedad en un camino de autodesarrollo y liberación, y entendiendo la enfermedad también como una ocasión para descubrirnos, descubrir a las personas más cercanas en nuestro entorno y conseguir así desligarnos en cierto modo de la corporidad del cuerpo para bucear, para incursionar en nuestro yo más profundo. Cuando yo leí este libro me sentí muy cerca del mismo por varias razones. Una de ellas es porque estos últimos años he tratado mucha gente con cáncer. De hecho, el hospital, de muchos hospitales, por no empezar a nombrar, pero muchos hospitales me han enviado personas con cáncer. Muchas de ellas van al centro de yoga, a las clases colectivas, aquí hay alumnos que las conocen, y otras de estas personas las he tratado en sesiones privadas. Y lo que he tratado es de hacerlas ver que ya que tienen una enfermedad muy grave, pueden o bien rendirse y resignarse con un sentido derrotista a la misma, o pueden optar por otra actitud muy diferente, que es la aceptación plena, no la negación ni el escapismo, la aceptación plena de que eso ha sucedido, pero que a partir de ahí pueden utilizar esa especie de choque consciente, de choque adicional, para despertar la conciencia, para humanizarse, para encontrarse a uno mismo y a través de uno mismo encontrar a los demás. Es por esto que ya, solo por el hecho de que yo venía durante 15 años tratando muchas personas con cáncer, me resultó este libro muy cercano. Luego, como digo en el prólogo, comprobé que estaba magistralmente orquestado, que es un relato no solo en el que hay mucho corazón, sino también en el que hay un buen dominio del lenguaje, cosa que yo, después de haber escrito tantos libros, indudablemente también aprecio, pero más aún, lo que yo he encontrado en este libro es, por un lado, catarsis. Ahora os explico. Por otro lado, psicodrama y psicoterapia. Por otro lado, el reflejo claro de la protagonista Clara, que es Nieves, que de alguna manera ella se debate entre su búsqueda interior, entre atender lo mejor que pueda a su pareja física y emocionalmente, entre hacer las veces de mujer y de psicoterapeuta. Y entonces van así surgiendo toda clase de escenarios mentales, psicológicos, emocionales de todo tipo, que son los que de alguna manera pulsan el alma del lector, del que está leyendo. He encontrado catarsis porque catarsis es un término que podemos entender en dos acepciones. Una, purificación. Y este libro es sin duda un método también de la autora para purificarse a sí misma, para encontrarse y para purificar y robustecer su relación de pareja, que en el momento en que enferma el protagonista de este relato, el matrimonio se encuentra en una situación difícil, pero será precisamente la enfermedad lo que va a acercar a estas dos personas, a esta pareja, y van a poder utilizar esa enfermedad, esos momentos tan difíciles, para irse cada uno de ellos
armonizando, construyendo y así poder también armonizar y construir la relación. Pero catarsis también no solo como purificación, el término tiene otro significado. Implosión y explosión de todo aquello que hemos ido acarreando en nuestro inconsciente, el afloramiento de traumas, complejos, represiones, una baja autoestima o autovaloración, y todo eso va apareciendo constantemente en las páginas de este libro, porque hay conversaciones entre los dos miembros de la pareja, uno de ellos herido físicamente, porque hay reflexiones de la mujer, de la persona herida, reflexiones muy profundas de lo que ella misma está viviendo. Ese escenario de claroscuros, de luces, de sombras, de esperanzas, de desesperanzas, de confianza, de incertidumbre y de tribulación. Y porque sin duda hay un drenaje en el hecho mismo de escribir este libro. Nieves ya tiene otros libros publicados, pero este libro es como ir limpiando, drenando todo aquello que ella ha ido de alguna forma reprimiendo, inhibiendo en su inconsciente, que no la ha llevado a saber amarse, que ha menoscabado, insisto, su autoestima, pero que justo a través de la enfermedad de su pareja va ella recomponiendo, porque sirve la relación a través de la enfermedad como un viaje hacia lo más profundo para que ellos se conozcan mejor, cooperen mejor el uno con el otro y se utilicen, como se puede ver a lo largo de las páginas del libro, uno como espejo del otro. Hasta el momento en que sucedió la enfermedad de Diego, hasta ese momento un poco se estaban distorsionando los espejos de esa pareja. Desde el momento que sobreviene la grave enfermedad de uno de ellos, los espejos comienzan a reflejarse ya no desde la imagen, ya no desde las expectativas, ya no desde las presiones, sino desde lo más profundo. Y así veremos a lo largo de las páginas del libro cómo la pareja entra en una estrecha cooperación, a veces muy dolorosa porque tienen que desenmascarar lo que de negativo ha habido en ellos para poder empezar a construir. El viejo adagio del tantra que reza: el mismo suelo que te hace caer es en el que tienes que apoyarte para levantarte. En este libro ejerce Nieves constantemente como psicoterapeuta. Ella tiene ese concepto, hoy en día, por cierto, muy en boga también entre muchos especialistas, de que el cáncer no solo puede deberse a causas genéticas o ambientales, sino también mentales y emocionales. Y a través de los numerosos diálogos que ella mantiene con su pareja, va poniéndose al descubierto todos esos complejos o traumas de uno y otro lado que pueden haber conducido a Diego a una grave enfermedad. Yo sé que a veces la palabra cáncer escalofría, pero si algo creo que aporta este libro, entre otras muchísimas cosas, es el poder tener el ánimo suficiente para aceptar la grave enfermedad, para no rendirse, para venirse, para ir poco a poco viniendo a un terreno casi lúdico, como se demuestra en el libro, sobre todo de confianza en los propios potenciales. Es digno de admiración que Diego, que en la realidad es Nino, sea capaz de ironizar, de disfrutar incluso con lo que va sucediendo en los hospitales o el contacto con los médicos o su propia búsqueda exploratoria. Os hablaba hace un momento
de las sincronicidades, de esas coincidencias cargadas de sentido que a veces surgen en nuestra vida de los modos más inesperados y más insospechados. ¿Quién me iba a decir a la autora de este libro que ella, que ha hecho esta labor de asistencia tan enorme, de cuidadora fiel de su pareja, luego hace unos meses la hayan descubierto ella misma también un cáncer? Por lo que yo quiero pensar que este libro no está concluido. Este libro es la historia de una persona que padece cáncer y vive con una persona que en ese momento está totalmente sana y que le ayuda, le asiste y, lo más importante, le sirve incluso de guía para que él vaya encontrando sus propios agujeros psíquicos y al par ella va encontrando también los suyos, y así van siguiendo un camino no solo de salud física, sino de salud mental, emocional y de pareja. Ahora se abre otro libro, otro capítulo. Resulta que Nieves, que ha sido cuidadora de su pareja a lo largo de estos años, ahora ya tiene también que cuidarse a sí misma y entablarán otra relación muy sui generis entre Mino y tú, seguramente. Y aquí dejo ya la historia, porque no vaya a ser como un presentador que tuve yo, que como contó todo el libro ya nadie lo compró. Así que muchas gracias por eso. Este libro es un viaje muy interesante. El viaje continúa, como ha dicho Ramiro. En este viaje ha habido poco drama. Ha habido bastante sentido del humor, bastante conciencia, pero sobre todo en este final, en los que leáis el libro, primero vais a encontrar el final, que es lo que voy a contar yo, y luego vais a leer el libro, que es lo anterior. Pero muchas veces uno ve la tercera parte de la Guerra de las Galaxias y luego ve la primera, ¿no? Entonces, una cosa así. Creo que esto, o sea, yo cuando era pequeña tengo recuerdos. Esta mañana me venía, cuando me despertado como a las 7, una cosa así, y me venían imágenes mías de cuando era niña, y yo al cabo de un rato he pensado, pues debe ser que es algo relacionado con lo que va a pasar esta tarde, ¿no? Porque no era casualidad que me empezaron a venir imágenes como, por ejemplo, mi padre cogiéndome en brazos y tirándome así como hacen cuando tiran a un bebé al aire, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta, lo sé hace tiempo, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que de niña muy pequeña, yo era muy feliz. O sea, he hablado a veces con amigas que me dicen que no tienen recuerdos bonitos de la infancia, pero yo tengo unos recuerdos más que bonitos, es la sensación de unidad absoluta, ¿no? Con el todo. Yo recuerdo mi casa como un lugar mágico. Tenía 2 hermanos un poquito más mayores que yo, no me hacían mucho caso con eso de ser la niña, al principio sí, pero luego ya. Entonces también tenía yo mi propio espacio, ¿no? Y recuerdo pues una grieta en el suelo, donde jugaba con la bola de mercurio cuando se rompía el termómetro, que hacías así, que ahora sabemos todos que es tóxico, pero hacías así, se dividía en bolitas, y luego esas bolitas ibas con la bola grande y las iba cogiendo. Entonces para mí era la mamá bolita y las hijitas, ¿no? Y las metía en esa grieta del suelo. Para mí ese recuerdo, por ejemplo, es completamente mágico. Entonces cuando uno es niño y vive esa unidad, no existe el tiempo, por supuesto, no existe el espacio, todo es muy grande o muy pequeño según como te guste, te interese para el juego, ¿no? Y no sé en qué momento, bueno, y también el otro día lo escribía en el blog, que yo tenía una amiga que me contaba que cuando era pequeña, un día se subió a una banqueta y se miró al espejo y por primera vez se dio cuenta de que era ella.
O sea, se dio cuenta de que había una persona ahí. Y hasta entonces, pues estaba en esa unidad de juego y de dicha, ¿no? Pues esa sensación que ella me dijo, no fue gracioso, ¿no? Mirarme y decir, esta soy yo. No fue una experiencia que me gustó. Entonces yo no soy como ella que me he subido a una silla y he dicho, en este momento soy yo, sino que eso ha ocurrido. No sé en qué momento ha ocurrido, pero fue una desgracia. Porque empecé a perder, no sé si eso va así poco a poco o es algo brusco, ¿no? Pero sí recuerdo de repente no estar en mi hogar. Vivía en la misma casa, evidentemente, pero no estaba en mi hogar. Y lo siguiente es, pues voy a decir, 50 y tantos años, he estado lejos de ese lugar. Y cuando empieza este libro, en la primera página pone un viaje a través del dolor, la incertidumbre y la esperanza. Yo sabía que era un viaje, de hecho lo escribí, porque yo iba escribiendo el libro al mismo tiempo que iban pasando las cosas, para poder soportar el sufrimiento que me ocasionaba el dolor que sentía. Yo supuestamente, por la parte esa de psicoterapeuta, que nunca me ha gustado ser eso, simplemente me ha gustado mirar en la mente ajena, es verdad, como cotillear en la mente ajena, eso siempre me ha gustado muchísimo. Hay que ponerle un nombre, pero en realidad me entretiene mucho que la gente me cuente sus historias, me gusta muchísimo. Entonces, ya no sé dónde estaba, pero bueno, alguna alumna tenía que decirle, ¿qué estaba diciendo? Los alumnos siempre les tengo que preguntar, ¿pues estaba diciendo esto? Y ellos me dicen, no, es que antes me han dicho tal, me han dicho cual. Eso me va a pasar seguro 20 veces. Entonces, no sé si tengo que pensar alguna alumna. Sí. Vale. Pues sé que empezó un viaje porque ese sufrimiento era nuevo. O sea, en el momento que a él le dicen en una consulta, porque cuando fuimos a la colonoscopia, pues bueno, en el libro viene descrito, ¿no? Dices, tumorcillo, la palabra no había salido, era pólipo degenerado. Y dices, oye, degenerado no me suena, pero bueno, pólipo, ¿no? Han dicho pólipo. Y entonces fuimos, yo creo, los dos corriendo a casa, cuando llegamos, él al su ordenador y al mío a buscar pólipo, ¿no? Concreción, ¿no? Entonces ahí estábamos como, pues ¿esto qué será? Entonces llegamos a la consulta de la médico, mira, como hacen a veces, ¿no? Como hacen a veces los médicos. Tiene usted un cáncer. Entonces directamente sí, da un poco de risa, porque en realidad es cómico. Nosotros hemos bromeado mucho con estas cosas, ¿no? Entonces a él le tuvieron que tumbar en una camilla. Y en mí, que también en algunos momentos del libro lo nombro, me sobreviene un dolor de esos que te tiene que ayudar a alguien, pero no puedes, porque es secundario, ¿no? Tu dolor es secundario. Ahí tú te lo comes y tú haces lo que puedas con él. Pero aquí el protagonista es él, entonces hay que atender su dolor. Y tú no tienes ni voz, ¿no? Porque claro, una cosa es en la consulta, pero ya te cae algo encima, como que ya no te lo puedes quitar de ninguna manera. Y es que, ¿quién lo decía esto? No me acuerdo ahora quién decía, que es muy difícil abstraerse del sufrimiento. Tú te puedes abstraer de los niños. Yo me acuerdo que me abstraía, los niños jugando muy pesados y yo con mi libro. Mami, mira. Sí, qué bonito. Mami, mira. Sí, azota la torre más alta. Mami, hijo, mira. Sí, muy bonita. Pero yo estaba con la novela de fulanita, ¿no? De Rosamund de Pilcher, metiéndome, porque ella me había separado, entonces metiéndome en algún amor de esos. Y me abstraía, ¿no? de sus juegos y de su energía, porque era muy cansado estar jugando con ellos, para mí en aquel momento. Ahora lloraría, si siguiera con este tema lloraría, pensando, pero ¿por qué no les hice más caso? ¿Pero por qué no estuve con ellos si era precioso estar con ellos? Pues no, para mí no era precioso, no es políticamente correcto decirlo, pero a mí me agotaba su compañía, ¿no? Entre otras cosas, porque yo no me tenía a mí misma, porque había perdido mi hogar, ¿no? Ese hogar que había perdido, creo, cuando me metieron en el colegio. Entonces, ese día, la médico de cabecera, después de ver a este tumbado y yo que no tenía voz, una tarde cualquiera no, recuerdo perfectamente que era el 30 de junio, el primer día de mis vacaciones, que después de un año de trabajo, que tengo aquí dos compañeras, saben que el 30 de junio uno lo recibe como, uff, qué bendición, ¿no? Pues el 30 de junio empezó esta historia, no tuve ni un solo día de vacaciones, ¿no?
De hecho, cuando acabó el verano y yo me incorporé al trabajo, no podía con la vida, ¿no? Estaba agotada. Bueno, pues lo siguiente fue que ese médico nos dijo, yo que vosotros iba a urgencias para que esto vaya muy rápido. Entonces es la primera vez, creo que él ha preguntado en varias ocasiones, ¿me voy a morir? Y ninguno de los médicos, y mira que hemos visto médicos en esa época, no nos mandaban de uno para otro, ninguno le ha dicho, no, hombre, ¿qué dices? No. Se quedaban así con una cara de circunstancia, otros decían, ánimo. Dices, Dios mío, esto debe ser horroroso. Entonces de allí nos mandaron a urgencias, y en urgencias nunca he entendido, que también viene descrito en el libro, nunca entendí por qué había 5 médicos. 5. Uno sentado aquí y 4 detrás, nosotros ahí sentados. Y pase usted, con esta cara, pase. Se fueron a explorarle y se quedaron 2 conmigo y me dijeron nada, esto. Y tú ya estás como, o sea, no te puedes encoger más, ¿no? Y a la salida de la puerta, eso en 2 días, ¿no? O no, el mismo día, claro, fuimos a urgencias por la noche. A la salida, vuelvo a preguntar, me voy a morir, ¿no? No sé cómo estoy lo peor. Y la tercera fue la cirujana, que ya describió con todo detalle la bolsa que le iban a colocar y si aquello lo pegaba, todo eso, ¿no? Y también, a la salida otra vez, él quería que le confirmaran que iba a morir, pues bueno, para prepararse psicológicamente, ¿no? No se lo confirmaron, pero fue peor. Entonces, bueno, pues ahí empieza un viaje. Durante el tiempo que dura ese primer año, pasamos, como ha descrito muy bien Ramiro, pasamos con montones de situaciones, ¿no? De lo más variado. Pero el primer mes en concreto solo hay sufrimiento. Y un sufrimiento de tal magnitud que no me puedo abstraer, ¿no? No hay nada que pueda hacer para consolarme, ¿no? Entonces, Séneca dice, que me gustó esa frase, la he visto después, no entonces, pero Séneca dice que ante una desgracia conviene tomar un camino atrevido. Y eso es lo que yo hice. Porque en mi casa, de repente había perdido la luz. Y una vez leí que una casa tiene luz por los habitantes, evidentemente. Que si tú tienes un amigo al que quieres muchísimo y te encanta su casa, si tu amigo se muda y tú vuelves a esa casa, ya no le tienes el cariño ni te gusta. Luego era el amigo el que daba esa luz a la casa, ¿no? Entonces, al perder la luz él, o opacarla, correr un tupido velo negro, ¿no? Para quedarse dentro a ver qué hacía con aquello, se fue la luz en mi casa. Entonces yo me mantenía un poco distanciada porque era la primera vez en mi vida que experimentaba que tenía esa situación, que experimentaba esas sensaciones. Porque, como decía antes, es un dolor al que hay que acompañar, pero él estaba muy sumido en sus propios pensamientos, muy con los ojos cerrados, casi todo el día. Y yo no sabía muy bien dónde estaba, entonces por respetar su silencio y su introspección, yo me quedaba conmigo misma, pero no sabía qué hacer conmigo misma, porque era verano, hacía mucho calor, no me podía ir a ningún sitio y le tenía que acompañar, pero yo no encontraba consuelo tampoco. Entonces, lo de Séneca, lo del camino atrevido, fue sentarme a su lado y decirle, oye, ¿a ti te importa si hacemos terapia de esto? Si empezamos a indagar en tu infancia y me cuentas toda tu historia, porque es posible que haya muchas cosas que tengan que ver con esto, y que investiguemos también nuestra relación, que va fatal, y creo que también tiene mucho que ver porque eres una persona muy sensible, eres un ser excepcional, no es porque le haya pasado esto, es que lo es. Entonces, lo podía corroborar personas que hay aquí, ¿verdad? Como mi hermano Luis, que vive con él, ¿no? Que vivimos con él. Entonces, yo tenía el miedo de que me dijera, ¿estás loca? Vamos a hacer esta tontería, ¿no? Déjame a mí, que bastante tengo con lo mío. Pero fue curioso, yo me acuerdo perfectamente que estábamos sentados en un banco, un calor hacía en el mes de junio ya, estábamos sentados en un banco, yo se lo dije, y él dice, hombre, pues sí, no tengo, como de la forma más sencilla del mundo, ¿no? Como no tengo nada que perder, sí. Y entonces ya empecé a sacar el móvil y a grabarle, y era divertidísimo. Yo empecé, este viaje empezó siendo muy divertido.
Porque yo ya tenía un papel y ya me podía abstraer del sufrimiento porque tenía una historia que contar, pero ya empecé a escribirla, ¿no? Y luego, claro, lo escribes ahí todo rápido, pero luego ya hacer literatura, y eso ya es más divertido, ¿no? Mientras está ahí a lo mejor entumbado, pues si parece que se cerran los ojos y que se como cuando los niños se quedan tranquilos, ¿no? Y si parece que lo tengo tranquilo, pues me siento y voy arreglando el texto, ¿no? Pero claro, según va pasando el tiempo, pasan 2 meses y no le operan, entonces él está muy preocupado porque a ver si esto va a estar creciendo y a ver si me lo deberían quitar ya y está creciendo y tal. Entonces, claro, mi afán literario ya va decreciendo mi entusiasmo y empieza a haber una ligera desesperación. Porque es verano, porque yo necesito vacaciones, porque quiero ir a la playa y todo, y etc. Entonces, empiezo a ver una parte muy egoísta de mí, que no es un egoísmo malo, pobrecita, ¿no? Porque claro, en el libro, primero yo escribí su historia, pero como yo quedaba como la mala, ya metí trozos de la mía. O sea que el libro he ido introduciendo pedazos de mi historia para que se entendiera también, ¿no? Que no es un egoísmo, o sea, a lo mejor es que todos los egoísmos son sanos porque tienen un sentido, tienen un porqué, ¿no? Entonces yo empecé a ver que había necesitado, que también viene descrito en el libro, ¿no? He necesitado siempre su atención, porque él es una persona muy generosa. Cuando te mira, cuando está contigo al 100%, ¿no? Entonces yo me acostumbré a que él estuviera conmigo al 100%. A mí me encantaba eso, porque me hacía sentir, bueno, más que una princesa, ¿no? Muy querida. Pero cuando ocurre esto, él no está conmigo al 100% porque tiene que estar con él. Entonces, hay muchos momentos a lo largo del día que no me mira, no me habla, y a mí aquello me parece tristísimo. Pero empieza a generarse en mi interior un ser como, claro, ¿no? Ahora tú. Como si fuera pequeña, ¿no? Como una niña pequeña. Me imagino que cuando nace un hermano o cuando hay momentos así en que tú dejas de tener el protagonismo, ¿no? O sea, la pérdida de protagonismo empezó a doler de una manera que yo tenía una lucha entre lo que se supone que tenía que hacer como persona compasiva y lo que yo necesitaba. Y después de la operación, porque además él me dijo, no quiero que venga nadie, no quiero estar con nadie, no quiero que lo sepa mi familia, su familia no se ha enterado, hasta meses después, solo quiero estar contigo, ¿no? Y yo dije al principio, cuánto me quiere, qué importante soy. Pero claro, la contrapartida de eso es que me lo pagué yo todo. El hospital, el postoperatorio, todo. Yo iba a hablar con el cirujano, iba a no sé qué, entonces claro, también eso era agotador. Y a mí se me fueron acabando las fuerzas. Eso es lo que tengo que decir. Se me fueron acabando las fuerzas y se fue acabando el entusiasmo. Y llegó un momento en que yo creo que me estaba volviendo un poco loca. Con las comidas, nos volvimos locos con las comidas, porque todo el mundo en su afán de ayudar te ofrece el último libro del doctor Wanchen japonés. Entonces, yo que soy muy concienzuda y muy disciplinada, me lo leo entero, apunto todo y digo, vale, pues entonces desayuno tal, la comida tal, vamos a meter esto, vamos a quitar otro, ¿no? Pero luego te dicen, ¿has leído la dieta de no sé cuántos que es buenísima para el cáncer? Vale, yo entro en internet, me la leo entera y digo, venga, pues lo voy a comprar con esto. Pero uno dice aguacate no, otro dice aguacate sí, uno dice semillas no, otro semillas sí, digo, bueno, pues a ver cómo. Pero cuando ya eran, sin exageraros, como 8 o 9, lo intenté todo, ¿eh? Hubo una homeópata que nos dijo que todo había que congelarlo antes de comerlo. Entonces, el congelador de casa tenía lentejas, espaguetis, arroz, todo estaba congelado. Y yo, cada vez que iba a comer, aquella piedra de la lenteja, digo, ¿y ahora qué hago con esto? Eran unas ganas de llorar. Unas ganas de llorar permanentes, pero lloraba poco, porque había mucho que hacer. Entonces, llegó un momento que yo, con aquello de las comidas, ya entré en una especie de estado de histeria, que sí que me di cuenta, pero lo he visto después hablando con él, que tenía que haber pedido ayuda. No sé si un psicólogo o una amiga, decir, vente unos días a casa y dime si me ves loca, ¿no? Y me hubieran ayudado. Pero ese orgullo, vamos, lo que soy, con la cantidad de gente que he ayudado, voy a pedir ayuda yo, para que se crean que no puedo con esto. No, esto me lo tiro yo sola, ¿no? Y ese fue uno de los grandes errores. O sea, el cuidador, hay un capítulo que es el cuidador se pierde a sí mismo totalmente. Entonces, bueno, pues ese es un gran aprendizaje, pero cuando ocurre que la enfermedad vuelve, ahí hay una segunda parte, ¿no?
nos reunimos los dos, ya no somos los mismos. Ya han pasado muchas cosas. Yo ya he superado mi fase de histérica, mi fase de cuidadora egoísta, y ya llega un momento que yo ya no sé, no estoy ni quién soy. Me pierdo totalmente a mí misma. Porque también ocurre, claro, este libro se escribe al mismo tiempo que mi madre, que había sufrido un ictus unos años antes, empieza un proceso de ancianidad, camino de la muerte, ¿no? Que ha muerto este verano. Cuidar de mi madre ha sido muy difícil para mí, porque mi madre era una persona hiperactiva, que cuidaba de mis hijos como ninguna abuela en el mundo ha cuidado de sus hijos, de sus hijos o de sus nietos, y era un puntal en mi existencia, ¿no? Ella me ayudaba en todo. No teníamos una relación de amistad como pueden tener a lo mejor algunos hijos con su madre, que hablas y te comentas, porque éramos muy distintas, pero me ayudaba muchísimo. Entonces, en el momento que a mi madre le da un ictus y se viene a vivir a mi casa, yo tengo que cuidar de ella y tampoco encuentro mi papel con mi madre, no lo encuentro. Me da rabia que esté un poco despistada, que tenga cierta demencia, que se equivoque, me da mucha rabia eso, ¿no? Porque yo creo que nunca acepté haber perdido a mi madre auténtica, ¿no? Porque si hubiera muerto a raíz del ictus, yo la hubiera llorado a la madre que tuve, pero como la tuve 7 años, en unas circunstancias pobrecita, ¿no? O sea, fue... María no lo podía decir, ¿verdad? Que lo buena que era mi madre, no lo dulce que era y siempre es muy humilde, ¿no? Y los últimos meses han sido muy bonitos, pero yo estaba ya muerta, de hecho yo ya estaba enferma. Y el año pasado ha sido uno de los años como profesora más duros que he tenido en mi vida, y tengo aquí a una alumna, una de mis mejores alumnas, Lucía, está aquí presente y sabe que el año pasado fue terrible porque los alumnos eran, ¿verdad? Era una clase tremenda, o sea, no podía enseñar, no podías, había 3 alumnos buenos, los demás era una pesadilla, pero además es que yo creo que ya estaba enferma, yo ya estaba enferma, ¿no? Me costaba muchísimo trabajar el año pasado. Entonces, este viaje que empecé aquí ha continuado, pero que sería quedarme corta si cuento solamente la parte de acompañamiento a mi pareja. Es que estaba mi madre, y también mi hija tuvo un percance en la misma época que le sumió en una terrible depresión o tristeza durante 5 días, y estuve acompañándole. Fue muy duro ver a mi hija sufrir de esa manera, fue durísimo, y eso también ocurrió simultáneamente. O sea que han sido como llevarte contra las cuerdas, como si la vida me estuviera empujando contra algo para decir, a ver hasta dónde tienes que llegar para reaccionar, ¿no? Y el diagnóstico de mi enfermedad ha sido como el detonante de un cambio profundo. Entonces, en mí no hay nada de tristeza, más bien es todo lo contrario. Hay un contento que es nuevo, y es porque yo sé que este viaje que empezó el día que le diagnosticaron a él esta enfermedad fue el inicio de mi regreso a casa, y en eso estoy. Leí un artículo de un científico que decía que la muerte es un plano simultáneo a nosotros. Si entras en ese plano, mueres. Y si no entras en el plano, aquí estás, ¿no? Nosotros no entramos en el plano, pero como que abrimos la puerta, ¿no? En aquella época. Pero claro, él me decía siempre, es que tú no estás enfermo, soy yo. Entonces yo le decía muchas cosas que antes se me ha olvidado. Por cierto, el libro está dedicado al doctor Diego Jacks, que está presente en la sala, y le quiero agradecer muchísimo todo el acompañamiento que nos ha hecho. Ha sido, no os imagináis la calidad humana de este hombre, y no os imagináis el bien que nos ha hecho a los dos. Y ahora también estoy siguiendo un tratamiento con él. Y él, el primer día que vio a Diego en el libro, le dijo, ¿por qué tiene usted tanto miedo a la muerte? Y eso también nos cambió la percepción de toda esta historia, ¿no? Entonces, no entramos en el plano de la muerte, pero sí que le hemos visitado la antesala, ¿no? Y ahora, el primer tratamiento
que he estado llevando a cabo no parece que esté funcionando, el segundo sí que va a funcionar, el doctor Jacks y yo lo sabemos que va a funcionar, pero ese momento en el que parece que el tratamiento no estaba funcionando y como que esto últimamente me da mucha risa porque no creo que haya persona en este mundo que sea más sana que yo, que haya hecho más terapias. Os podría decir lo que sé yo de alimentación equilibrada. He sido vegetariana, he sido vegana, he meditado 5 horas al día durante 5 años, me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, todos los días, verano, invierno, fuera días de fiesta, todos los días a las 4 de la mañana ponía un despertador y me sentaba a meditar hasta las 8. O sea que si dedicáis muchas horas a la meditación, que sepáis que eso no es sinónimo de salud física. Entonces, más que he hecho yo por conservarme sana, ¿no? He hecho yoga muchos años. Perdón, no quiero decir que el yoga no sea buenísimo. Quiero decir que yo he dedicado mi vida entera a casi, ¿no? Desde los 30 años. Desde que me separé, dije, bueno, he fracasado en mi matrimonio, pero voy a dedicar toda mi energía a convertirme en una persona increíble, porque por supuesto lo que quería era tener notoriedad, ser famosa y que la gente me admirara, porque no tenía identidad ninguna. Pero eso en ese momento no lo sabe, más como una moto huyendo hacia adelante, ¿no? Entonces, en esa huida no te das cuenta de que tú te has perdido a ti mismo hace muchos años, te has dejado lo que eras, lo has dejado atrás muchos años hace y continúas corriendo, ¿no? Entonces, todo esto que os digo que me da risa es que en realidad no sirve para nada, en ese sentido, a no ser que lo que realmente estés haciendo sea esa vuelta al hogar, que creo que todo el mundo tiene que emprender ese viaje en algún momento, porque de todas maneras voy a hablar de mí, no tengo por qué hablar de nadie más, ¿no? Yo siempre he sentido la sensación de que me faltaba algo. He tenido 2 niños, les he querido más que se puede querer a nada en este mundo, pero a mí me faltaba algo. He tenido un buen trabajo, como si no lo tuviera todavía, camínate de volver. Bueno, tengo un buen trabajo, he tenido muchos amigos, un ex marido con el que me llevo muy bien, unos hijos estupendos, o sea que podrías decir, bueno, has tenido una vida plena, ¿no? Y mi pareja es, como os decía antes, ¿no? Una persona extraordinaria, pero siempre me ha faltado algo. Entonces, ese algo, en mi caso, se ha ido recuperando por toda esta serie de, entre comillas, desgracias, que diría Séneca, pero siempre escojo caminos atrevidos y voy a seguir escogiéndolos el resto de mi vida, sea corta o sea larga la vida, porque lo que he descubierto es que la vida no tiene nada que ver con esto, o sea, esto es un trocito y luego continúa, ¿no? Entonces, la muerte es un plano simultáneo, pero lo que he descubierto es que la vida es otro plano, por supuesto, en el que vivimos, pero dentro de la vida hay varios planos también. Eso lo he descubierto y no tengo que leerlo en ningún sitio porque es una sensación tan profunda y tan diaria que me acompaña. Es algo así como que había una frase del libro que mi hija me ha pasado esta mañana, que era Alan Percy, que se llama el autor, no me acuerdo del autor. Dice, estar vivo es algo más que no estar muerto. Entonces, yo he estado no muerta mucho tiempo, muy vital, ¿no? La vitalidad es tener mucha energía, ser muy activo, ¿no? Yo he sido una persona muy vital, pero estaba no muerta simplemente, ¿no? No estaba viva. Y lo sé porque ahora estoy viva. Y por eso sé que antes no estaba no muerta, simplemente, ¿no? Porque no es la cantidad de actividades que haces. Yo he hecho de todo. Biodanza, rebirthing, respiración holotrópica, constelaciones familiares, focusing. Y además, a lo mejor me embarcaba en cosas de estas 2 años, ¿no? Incluso me quería hacer terapeuta de biodanza, de focusing, de rebirthing. Ponía una consulta enseguida, yo enseguida ponía una consulta. Y además venía gente. O sea que se me ha dado bien. Pero seguía huyendo hacia adelante, ¿no? Seguía sin estar en mi hogar. Y yo decía, bueno, debe ser lo siguiente, ¿no? Porque es como en busca de la arca perdida, ¿no? Indiana Jones busca el arca y todos queremos que la encuentre porque parece
La historia era algo así, no me acuerdo muy bien, pero era algo así como que los mandamientos de las leyes de Dios o algo así estaban escondidas en ese arca, y el que lo encontraba iba a tener un gran poder, ¿no? Como el Señor de los Anillos. Bien, pues yo siento que he vivido la vida así, ¿no? Buscando el arca o el anillo para tener ese poder. ¿Y ese poder en qué consistía? Pues en lograr, más que me quisiera la gente, yo creo que lo que en realidad estaba buscando es ser capaz de amar. Como me dijo mi madre 10 minutos antes de morir, la muerte de mi madre es como para una charla otro día, porque ha sido impactante, ¿no? Los últimos 10 minutos de acompañar a mi madre ha sido algo excepcional. Ella había tenido un sueño, ella nunca soñaba. Yo creo que soñó 2 veces en su vida y me contó los 2 sueños. Entonces el último era que el cielo era un sitio con las nubes en el suelo que al pisar estaba blandito y que al entrar se encontraba con sus amigas, con Elena, con Marina, se encontraba con gente muy querida, ¿no? Entonces cuando estaba muriéndose, yo al oído le dije: mamá, ahora vas a estar en el cielo, que el suelo está mullido, y van a salir a recibirte todas las personas que te han querido. Y añadió ella, 10 minutos antes de morirse, y a las que he querido yo. Y entonces me impactó, me sigue impactando hoy todavía la frase de mi madre, ¿no? A las que he querido yo, claro. Es que lo importante es eso en realidad. Entonces, a mí no me faltaba gente que me quisiera, lo que me faltaba es gente a la que pudiera yo querer. Porque nunca he dicho te quiero, habitualmente no lo digo, pero es que no me gusta decirlo si no se siente, ¿no? Y ese querer auténtico es otra cosa, distinta a la que yo he sentido toda mi vida. A mis hijos los he querido porque es que el sentimiento es abrumador, o sea, es que no puedes evitarlo, ¿no? Pero me ha costado muchísimo querer. Yo esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero a mi marido no supe quererle. Pobrecito, ¿no? No sabía, no podía quererle porque no tenía ese sentimiento, ¿no? Entonces, no sé por qué estoy ya, ahora sí que me he ido, pero el viaje consiste, creo que va por ahí los tiros, el viaje consiste en aprender yo a amar. Entonces, no es algo que se pueda aprender en un libro, que leas, no es algo que haya que ensayar, sino que tiene que surgir de un sitio muy profundo para que sea auténtico. Entonces, este estar viva de ahora tiene mucho que ver con amar todo, como si de repente, ayer por ejemplo, que se lo contaba hoy a una amiga, ayer estaba sacando a la perrita de mi hija y le tiro la pelota, casi nunca me la trae, y entonces tengo que estar pendiente de dónde ha caído la pelota para ir hasta el fondo a recogerla. Y en un momento de esos en que la pelota se había despertado y ella estaba por ahí bisqueando, digo no, de repente sentí, estaba sola en un descampado que hay allí. Como, qué curioso, estoy en el centro del universo. No es que yo sea el centro como una persona importantísima, no. Estaba en el centro del universo, eso me pasó ayer. Como que todo estaba vivo. Me pasa desde hace unos días una cosa muy curiosa. La física, la química, las matemáticas se han hecho patentes. O sea, ya... ¿Por qué hay que estudiar la física con una fórmula? Si es que la física, claro, es todo, ¿no? La ley de la gravedad, la termodinámica, todo. Qué curioso. Entonces, ¿eso a dónde me está llevando? Me está llevando a un lugar que es nuevo, que no puedo describir, pero que es el resultado de este viaje que empezó aquí y que continúa. Yo soy bióloga y durante muchos años he dado clase de hematología y aunque ahora no doy hematología, sí que a los alumnos les llevo todos los años al laboratorio que vean la sangre, ¿no? Yo he visto sangre al microscopio pues, desde hace 30 años, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho ver la sangre al microscopio, siempre. Y me acuerdo que una alumna una vez, porque hace años, ahora está prohibidísimo, pero hace años yo sacaba sangre a los alumnos en clase, para luego hacer las extensiones de sangre y mirar la sangre, porque a los alumnos les hacía gracia ver su propia sangre. Entonces una alumna en clase un día dijo, yo tengo leucemia, si queréis, me saco yo sangre, y le dije, qué interesante, todo muy interesante. Y bueno, la sangre aquella era impactante, ¿no? Y me dejó, nunca había visto una sangre con una leucemia en una persona joven, además. Pero
la sensación que tenía yo viendo el microscopio, yo hice la especialidad de, bueno, no había especialidad, pero bueno, escogí las asignaturas de microbiología porque me encantaban los microbios también. Como que el mundo microscópico me apasiona de siempre, ¿no? Entonces, ahora resulta que mi sangre está alterada, ¿no? Pero yo no lo vivo como enfermedad, en absoluto, no lo he vivido nunca como enfermedad. Hay unas células que conozco muy bien, que son los linfocitos. Siempre les he tenido un cariño especial a los linfocitos, porque ocupan casi toda la extensión y siempre los alumnos se los confunden con otros y tal, no, esos linfocitos, es linfocito. Entonces los linfocitos y yo tenemos una relación muy bonita desde hace muchos años. Y ahora resulta que son ellos los que están alterando mi sangre, ¿no? Pero no lo llamo alterar mi sangre, sino están ahí, vale. ¿Y por qué estáis? El hematólogo me dijo, esto es genético, y yo internamente no lo acepté. Y no lo es. Luego las pruebas que han hecho no es genético. ¿Que tiene que ver con todo esto que he vivido estos años? Para mí sí. ¿Que tiene curación si yo descubro todas las causas? Pues no tengo ni idea. Pero es que, ¿qué es curación de una enfermedad? Yo ya estoy curada de mi angustia vital. Yo estoy curada de la tristeza que he acarreado desde que tengo 5 años, yo creo, y me metieron en el colegio. A mí nunca debía haberme metido en ese colegio, porque soy un alma muy libre. Y solo me gustaba la gimnasia, me encantaba la educación física. Y cuando dibujábamos, que se dibujaba muy poco en un colegio de monjas, pero sí recuerdo que había determinados momentos que me fascinaban mucho, ¿no? Pero era muy poco. Y luego, estudiar, a mí me encanta aprender, me gusta muchísimo aprender, pero lo que yo quiero aprender y de la manera que quiero aprender. Empecé la carrera, en la asignatura de ecología, empecé con un entusiasmo y luego me aburrió horrible. No entendía nada, me aburría mucho, no era lo que yo esperaba. Y yo pude soportar la carrera porque casi todo el tiempo estudié con mi mejor amiga de entonces, que se llama Pili, que está aquí presente, que luego se convirtió en mi cuñada. Ella me ayudó muchísimo a que la carrera me gustara porque ella le fascinaba. Y ella es muchísimo más lista que yo y se le daba todo fenomenal, me explicaba la genética y entonces yo pude acabar la carrera con ella, ¿no? y disfrutar un poco en cierto sentido. Pero en realidad a mí no me tenían que haber metido en centros escolares. Lo que pasa es que todo eso era necesario para llegar hasta aquí, para que me pasara lo que me ha pasado, para escribir este libro y para darme cuenta de que lo que siempre quise era algo muy sencillo, que es apreciar la vida. Es lo único que quiero y nunca he apreciado la vida. Cuando yo empecé a salir con el que después sería mi marido, me fascinaba su interés por la vida. Lo que disfrutaba con todo, con los viajes, con hacer fotos, disfrutaba con todo y yo disfrutaba con nada. Fuimos a México y yo igual, disfrutaba con todo. Yo nunca he podido disfrutar. Había algo como si unas cuerdas me tiraran hacia atrás y me lo impidieran, ¿no? Y llegado el punto en el que estoy ahora mismo, en el que ya, ¿qué hay que perder? No hay nada que perder. La salud ya está perdida. ¿Qué tengo que perder ahora? Nada. Entonces, me he encontrado por primera vez en mi vida con la vida siendo vida, que es muy interesante. Y es algo que no se puede describir, o lo sientes o no lo sientes. Eso sí, con esto no estoy diciendo que todos tengáis que pasar por unas enfermedades y por unos dramas horribles para volver a estar vivos, porque esto puede ocurrir haciendo el amor, subiendo un 8000, ¿no? En el fondo del mar. Yo me he hecho submarinismo un tiempo, bueno, unos días. He estado en el fondo, muy fondo, y no he sentido nada de especial, ¿no? Agarrada ahí en los juncos, tenía un miedo que me moría, porque perdí de vista de repente al grupo, y una amiga mía, que fue la que me metió en este embolado, Elena, se acercó con aquella cosa que llevaba puesta, ¿no? Con aquel ruido y las gafas y tal, y empezó a cantarme al oído. Porque ella quería saber, luego me iba a preguntar arriba, quería saber si en el fondo del mar suena una canción. Entonces, yo creo que aquello también me salvó
Y yo agarraba los jugos con un miedo que me moría, pero aquello fue curiosísimo, ¿no? Entonces siempre han aparecido en mi vida personas muy vitales que me han ayudado a seguir, ¿no? Como, venga, hija, ahora vamos, tú apóyate en mí, que podemos seguir para adelante, ¿no? Pero yo como que me había cansado ya de bastones, ¿no? Entonces cuando mi último bastón, que era, llamémosle Diego en el libro, cuando mi último bastón deja de ser bastón, me caigo. Y estos últimos 3 años he ido un poco cojeando por la vida. Pero claro, la conciencia, o como se quiera llamar, la conciencia no tiene límite. Entonces, si tu anhelo es volver a casa, vas a volver. Ahora, ¿cómo va a ser el camino? Ya se siente, ¿no? Pero tú tienes el anhelo de volver a tu hogar, no te preocupes que te voy a llevar. Y hasta ahí hemos llegado. Entonces, esto último como que se ha pasado un poco, ¿no? Porque dice, bueno, yo con la enfermedad de él, el drama de mi hija, mi madre, etcétera, yo creo que con eso ya tenía suficiente. Pues no tenía suficiente. Porque ese volver a la vida, es verdad que lo he experimentado en la última semana, os puedo decir. Cuando el famoso tratamiento en el que yo estaba tan esperanzada y parecía que no estaba funcionando, ahí es cuando literalmente se me ha caído todo el esquema mental. No tenía ya a dónde agarrarme. No había nada consistente para decir voy a seguir. Y es en ese momento, cuando la vida se me ha puesto al lado y me ha dicho, si todo es la unidad, ¿no lo ves? Todo es la unidad. Como un canto de amor permanentemente, ¿no? El amor con mayúsculas. Un canto de amor permanente. Todo. El movimiento de esta mano. Todo. Y en esa gesta. Entonces, cuando leáis el libro, los que lo leáis, continúa. Supongo que escribiré un segundo libro contando cómo se vive cuando se recupera la vivacidad, que no vitalidad, sino vivacidad. Hay mucha diferencia entre una cosa y otra. La vivacidad es, hay más profundidad, más sagacidad. Ya conoces el engaño, porque es un engaño la vida, es una especie de autohipnosis. Dicen que es la hipnosis divina. Vivimos creyendo que en el futuro vamos a encontrar algo, ¿no? Yo cuando me jubile, cuando los niños son pequeños es a ver si crecen un poco, y ya van a la guardería, a ver si ya van al colegio, a ver si ya cuando vayan a la carrera, a ver si encuentran un novio, que encuentren un buen trabajo y entonces yo ya, ¿no? Y siempre estás así, ¿no? Y ahora en el punto que me encuentro, pues a ver si me jubilo y ya por fin descanso, ¿no? No, a ver si me curo, y ya cuando me cure, ¿ya qué? Pues más de lo mismo, ¿no? Entonces no había ningún sitio donde ir, sino que lo que ya tenía me ha contado la verdad, me ha contado su verdad. Este estado, no sé si es transitorio, a lo mejor es transitorio, será parte también del juego cósmico que nos toca vivir, ¿no? Pero sí que siento que hay una sincronicidad no, una similitud con mis primeros años en esta existencia, cuando todo era tan auténtico. Pero cuando eres niño te falta esa sagacidad, te falta esa vivacidad que te da la madurez de los años. O sea que no hay ninguna experiencia que sobre en esta existencia, en absoluto. No hay nada separado de nada, eso es lo que yo siento ahora en la actualidad. Todo es una misma cosa. Esta mesa es un acto de amor a la conciencia porque me permite apoyar el libro en mis brazos y está aquí. Y no se desintegra, sino que se mantiene como mesa y como mantel. Y esto es otro acto de amor, por medio de él puedo hablar. Y este cuerpo, pues, está aquí mientras sea necesario para nada, porque en realidad esto es un juego que empieza y termina. Lo que sí sé es que la denostada muerte no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Yo he visto morir a mi madre. Qué serenidad.
Y además ha habido una cosa muy bonita. Sus nietos no estaban presentes cuando ha muerto, pero han llegado pues, a los 10 minutos, a los 15 minutos, han entrado a la habitación, han llorado, lo han estado acariciando, y al cabo de un ratito se han empezado a reír recordando anécdotas de ella, ¿no? Y ese momento, esa risa, yo entraba y salía, mi madre allí toda plácida, y sus nietos recordando, ¿os acordáis cuando había sequía y nos bañaba y nos llegaba el agua por los tobillos solo? Y metía a 5 nietos, en una bañera con el agua que yo así ponía de agua porque había sequía. Entonces ellos, en cuanto se iba la abuela, daban el grifo, ¿no? Y uno lloraba, el otro le acariciaba las piernas, era un momento tan bonito, como que inmediatamente después de la muerte de mi madre, lo que había ahí era como algo tan tierno. Entonces, sé que no hay un final nunca, nada termina, todo empieza y parece terminar, empieza y parece terminar. Entonces, últimamente está muy de moda los que mueren como héroes. Yo lo veo mucho en Facebook, ¿no? Murió y fue un ejemplo para todos, porque mueres diciendo, venga, ánimo, tal, y como con una sonrisa en la boca y tal, ¿no? Esto no va de eso, ¿no? De, claro, si Nieves está enferma y fíjate qué valentía tiene. No, es que no es valentía, esto es que ha ocurrido algo muy mágico o muy no sé qué, y entonces simplemente estoy contenta. O tengo un contento interior, ¿no? Entonces, no ha ocurrido nada en realidad, simplemente lo que ya hay, lo que siempre ha habido, ahora es más palpable, ¿no? Y es muy compartible, porque las manos tocan más, o quieren, no sé, porque claro, si mi anhelo era aprender a amar, pues también debe ser que me lo están concediendo, ¿no? Y claro, cuando tú dices quiero amar, resulta que te lo conceden, pero no solamente amas a las personas que tienes alrededor, es que amas la tela, el aire, amas todo, ¿no? Ese es el verdadero amor, ¿no? El amor con mayúsculas. Y esa es una experiencia que ha merecido la pena absolutamente experimentar. O sea que todo esto ha servido para llegar hasta aquí, pues bendito sea. Porque si no, yo no llego ni loca. Si no me ponen todas estas pruebas, yo iba por otro camino, ¿no? Yo iba a hacerme famosa y a tener reconocimiento público, siempre he querido eso, ¿no? ¿Para qué? Dinero tampoco es que he querido mucho, pero sí reconocimiento sí, por esa falta de identidad, ¿no? Que os decía antes. Ese no estar bien en ningún sitio, no acabar de encajar nunca con nadie. Esa sensación es muy desagradable, convivir con ella las 24 horas del día, ¿no? Entonces dices, bueno, a lo mejor si me hago famosa, se me quita esa sensación, ¿no? Y disfruto del reconocimiento de los demás, pero no ocurrió. He escrito 4 libros anteriores a esto, no ha sido ningún bestseller, nada. No lo he conseguido. Los alumnos siempre me quieren mucho y tal, pero tampoco ha sido una cosa que digas, wow, fíjate, está aquí lleno, que por cierto han venido pocos, ¿eh? Voy a ponerlo en su sitio luego. Entonces, todo lo que durante tanto tiempo busqué se ha ido cayendo y me he quedado con lo que nunca pensé que iba a encontrar, que era lo que ya estaba, ¿no? Lo que nos rodea. Todo lo que puedes experimentar con los sentidos, pero eso es simplemente el pico del iceberg, la punta del iceberg, ¿no? Pero es verdad que los sentidos están diseñados por el amor para que seas capaz de disfrutar de la música, del contacto de una piel o de una buena comida, ¿no? Pero lo que uno es abarca mucho más, ¿no?, que los sentidos. Porque dicen que la desgracia del ser humano es que solo se cree lo que es capaz de experimentar, la experiencia que tiene, solo se cree eso, ¿no? Entonces, si vamos más allá de la experiencia, de tocar y ver y oír y abarcamos lo que se puede llamar unidad o totalidad, es cuando te rindes, ¿no? Te rindes, se te cae todo, ¿no? Y solamente puedes decir, bueno, el tiempo que me quede en este cuerpo, bendito sea.
Y el tiempo que viva después de este cuerpo, pues alabado sea, no Dios, porque dicen que Dios no existe, pues lo que sea, ¿no? La conciencia divina. Y poco más os puedo decir. Sí que me gustaría, si alguien tiene algo que preguntar, que yo no soy en absoluto nadie para contestar nada, a lo mejor las preguntas van más encaminadas a Ramiro, pero si es acerca del libro, lo que sea. Una pregunta o un comentario, que se te ocurra. Bueno, pues yo te digo, Nieves, que me ha encantado lo que has expuesto a mí. Sobre todo por... Sí. Quiero decirte que me ha encantado lo que has contado. Y sobre todo la credibilidad que da es la sencillez con la que lo cuentas y emocionas. De hecho, estoy emocionado ahora. Entonces, bueno, pues quiero agradecerte, la verdad. Hasta el momento estoy deseando leer el libro. Y nada, me gustaría que siguieras hablando, la verdad. Pues si hace preguntas. Bueno, supongo que en estos momentos que estás ahora, ¿no? Y lo que has encontrado la última semana, entiendo que más que ir al futuro, ¿no? Estarás, no sé, pues eso, disfrutando el presente, ¿no? Que es lo que nos estás transmitiendo y que es tan difícil, ¿no? Con esta búsqueda continua de actividades que tenemos todos, ¿no? Y que muchas veces al estar en la vida que hace una alrededor. Entonces, bueno, no sé, te preguntaría, a lo mejor no sé qué cosas no espero nada, ¿no? Realmente, sino estar, ¿no? Y poder disfrutar de lo que has encontrado. Es que no tiene mucho mérito porque yo llevo 6 meses de baja en el trabajo. Unos días antes de morir mi madre me hizo unos análisis porque me encontraba muy mal y nunca en mi vida había visto unos análisis con tanta cifra roja. Me quedé pasmada. Todo estaba rojo, todo estaba mal. Y entonces, bueno, pues estoy de baja desde entonces. Yo creía que la baja iba a ser de 1 mes, 2 meses, pero claro, aunque aquí aparentemente estoy bien, he mejorado un poco. He mejorado en la vitalidad, en el día a día. No tengo una ansiedad que tenía tremenda, tenía un insomnio impresionante. O sea, me encontraba muy mal físicamente. Ahora me encuentro mejor, si no, no hubiera podido hacer esto, ¿no? Pero empecé a huir, por supuesto. Entonces, que no podía dar clase, pues digo, que a ver qué hago. Voy a tocar la guitarra más, ¿no? Porque me dio hace 1 año por aprender, por tomar clases de guitarra. No, me producía más ansiedad. Vale, la guitarra no. Voy a tejer, se me ocurrió, porque cuando murió mi madre me encontré sus agujas y me produjo una ternura. Sus agujas y unos ovillos de lana que tenía pues de cuando ella vivía en su casa todavía, ¿no? Y con todo el amor del mundo me puse a hacer una manta a mis hijos. Primero le hice una manta y luego le hice una manta a Pablo. Pero se me dormían los brazos muchísimo porque tengo un problema con los músculos, me duelen mucho mis músculos. De tanta tensión que pasaba. Entonces se me dormían tanto los brazos que tejía un brazo y dormidos, o sea, no podía moverme. Entonces ya, por ese punto honor que tengo, acabé las 2 mantas. Pero dije, bueno, tejerlo. Y mi hija me compró unos cuadernos para colorear para adultos que hay ahora para estrés, antiestrés. Me salió un ganglión, perdón, me dijiste tú, me lo diagnosticó mi amiga María, que es médico, un ganglión. Que duele. Dije, vale, colorear tampoco. ¿Qué hago? Pues no podía hacer nada. Hablar por teléfono, imposible. Escribir, imposible. Nada. ¿Sabes? Entonces, he pasado muchos meses sin hacer nada. O sea, que no es mérito mío, es que me ha llevado ahí, es que todo me ha llevado ahí. Ah, quédate así.
que se dice pronto, ¿no? Porque son horas y horas las que tiene un día, ¿no? Cierras los ojos, te duermes, te despiertas, no sabes qué hacer. No, nunca veo la tele, no podía leer, no podía hacer nada, o sea, hacer nada es hacer nada. Y qué bendición, claro, porque con ese no hacer nada he llegado a dominar el arte de no hacer nada. Es fantástico, fantástico. Porque ahí ha empezado también parte de la apreciación de esto, ¿no? Que ha empezado como a emerger. De ningún sitio, no es que haya empezado a emerger, siempre ha estado ahí, pero es que no lo veía. Mis propias manos, yo este cuerpo no lo considero mío ya, porque además le da por deteriorarse y ahora, mira, esto no, o sea, yo soy otra cosa, ¿no? Y observo a mi cuerpo moverse y me hace una gracia, que se mueve y tal, esta voz que sale aquí por la boca y tal, me resulta muy gratificante. Y me da bastante risa. El miedo que tenemos todos los médicos mucho a la enfermedad del paciente. Sí. Y como el propio paciente va perdiendo miedo. Entiendo que esos psicomédicos se quedan en sus miedos, ¿no? Está todavía el tiempo para que descubran que todo está bien. Como han dicho un análisis en mi sangre, todo está mal. Yo voy entendiendo, gracias a tu compañía, todo está bien. Todo está bien. Claro, esos linfocitos extraños que hay en mi sangre están ahí y tiene un sentido que estén ahí. Yo no les odio, por eso no quiero. El hematólogo, por supuesto, quiere ingresarme, que bueno, no digo, a lo mejor os enteráis de que dentro de un mes estoy ingresada en el hospital, ¿no? Tampoco voy a decir que no de forma sistemática, ¿no? Pero en principio el planteamiento del hematólogo a mí no me interesa para nada, porque va a destruir esos glóbulos y va a destruir mis glóbulos sanos, ¿no? Entonces, yo no lo entiendo, no entiendo ese planteamiento, porque esto que está ocurriendo forma parte de la totalidad, es parte del amor que yo soy y el amor que me rodea. No entiendo que haya que destruir nada. Ahora, si el nivel de miedo aumenta tanto que se convierte en pánico y ya no puedo con ello, pues a lo mejor digo, ala, hijo, ingrésame. Pero en un principio, no, gracias al doctor Jacques, concibo igual que él la medicina de otra manera, ¿no? Como vamos a potenciar tu sistema inmunológico y vamos a potenciar la vida que hay en ti, pero no para luchar contra la enfermedad, sino para estar ahí acompañándola. Yo estoy acompañando a mi enfermedad. Y mi enfermedad para mí tiene un sentido. Hasta ahora ha sido una bendición permanente. No trabajar es una bendición, queridas compañeras. Porque sobre todo, claro, tampoco me duele. Si me doliera todo, ¿no? Si tienes mucho dolor, pero incluso ayer, por ejemplo, estaba completamente coja. No sé por qué, me quedé coja. Un pie no me funcionaba, era un dolor que me moría. Fue mi querido chico a comprarme arnica a la farmacia, me dio unos masajitos y tal, y hoy estoy perfectamente, pero ayer el dolor era como una distensión, creo que tuve, ¿no? Y hubo un rato que yo pensaba, o sea, voy allí, que si el cáncer que si cómo estoy yo, y ahora voy coja, digo, esto es un desecho humano. Entonces me senté en una habitación, cerré los ojos y digo, bueno, voy a acompañar este dolor de pie. Y cuando pasa un rato, tú acompañas a un dolor, es una experiencia también muy curiosa. Porque el dolor ya no es un dolor, que es algo que tengo que quitarme. Ah, quítamelo, Dios, no quiero este dolor, ¿no? Sino, ahí está el dolor, ahí estás tú. Relacionamos. Y se establece una relación muy interesante. Porque si ya he establecido una relación con amor y con la posible muerte, con el sufrimiento, con la leucemia, con todo, pues con el dolor también. Con lo que sea, es que lo que hay es lo que hay. No quiere decir que por esta actitud que yo tengo ahora ya no voy a volver a tener dolor ni sufrimiento en mi vida. No, claro. Como decía un maestro, ¿tienes problemas? No te preocupes que van a desaparecer. ¿No tienes problemas? No te preocupes que están a punto de llegar, ¿no? Es así. Entonces, ¿llegarán más sufrimientos? Pues sí. ¿Y? ¿Cómo voy a afrontarlo? No tengo ni idea. A lo mejor yo no más que nadie, a lo mejor dentro de un año soy una histérica. Pues habrá que vivir eso.
O sea que esto tiene un final feliz, pero no es el que parece. Tiene un final feliz de que no hay final. Entonces, estaré aquí el tiempo que esté. Porque no hay ningún propósito. No tengo un propósito aquí de, voy a ayudar a mucha gente. No tengo ningún propósito en absoluto. Simplemente estoy disfrutando de lo que hay. Disfrutando, es que ni siquiera es la palabra disfrutar. Formando parte de lo que hay. Y ya está. Y unos momentos sean gratos y otros no. En este libro, a mucha gente que no esté en el tema, le pasará desapercibido un trasfondo que hay de Vedanta. Y tú estás hablando como una vedantí. Estás hablando como una vedantí. Aquí César, que lleva conmigo 40 años, o Antonio, que son lectores de Ramana Maharshi, o Miguel, que han preguntado, todos saben que cuando tú hablas con un sentido totalmente vedantí. No me extraña que en el libro haya referencias, por ejemplo, a Nisargadatta, o a Rameshwar Prasad, o a otros vedantines y yogis del Vedanta, porque todo lo que estás expresando para los que estamos en la corriente oriental, estás dando también una lección de Vedanta, más allá del cuerpo, de la vida, la aceptación, el orden divino. Es puro Vedanta. ¿Eres consciente? Sí, soy consciente. Pero es que hay una cosa muy curiosa, porque mi pareja siempre va por delante de mí en relación a las lecturas, ¿no?, de determinados maestros. Nisargadatta, por ejemplo, no lo leía. Yo ojeaba libros de Nisargadatta y no entendía nada. Y pasados unos años empecé a entenderlo. Y ahora me ha pasado que él lleva un año o algo así leyendo un tal Tony Parsons, que es un inglés. Y él me decía, tienes que escuchar vídeos de Tony Parsons, que es muy interesante y tal. Si ya estoy yo de vuelta ya de todo, ¿no? Y el día que me han dado los últimos análisis, la semana pasada, que he empeorado respecto al verano, me quedé como la sensación de desolación absoluta, ¿no? De que ya lo he explicado antes, ¿no? Es como, vale, ya no puedo hacer nada más. Ya simplemente aceptar lo que venga, ¿no? Y entonces estaba sola en casa y dije, voy a escuchar al tal Tony Parsons, que me ha hablado tanto de él, ¿no? Alucinante, es totalmente Vedanta. Y estuve 4 horas seguidas escuchando a Tony Parsons. Estaba poniendo en palabras lo que yo estaba experimentando. Increíble. O sea, que he conocido a Tony Parsons después de experimentarlo yo. Ha sido alucinante. Y es uno de los exponentes de Vedanta ahora mismo más sabio, este hombre, ¿no? Bueno, sabio. Para otras personas será un bobo, a lo mejor, o un incauto, ¿no? Para mí es como si estuviera diciendo exactamente lo que yo estoy experimentando. Pero gracias por verlo, como tantas otras cosas que has visto. Bueno, cualquiera que haya tocado un poco el orientalismo verá ese trasfondo de aceptación vedántica de la armonía con el todo, que tú en tu charla has hecho referencias directas e indirectas constantemente a ese presentismo que nos permite acceder al todo, a la totalidad. Si realmente tú te estableces en tu ser interior, en el nivel más profundo, verías el cuerpo como una carcasa que va a seguir su destino. Pero la pregunta que te voy a hacer ahora, como prologuista tuyo, es: ¿renuncias totalmente a la quimioterapia? No, totalmente no. Bueno, sí, renuncio absolutamente. Ahora, no sé lo que voy a sentir dentro de un tiempo si el tratamiento que estoy siguiendo en la actualidad funciona. O sea que por lo menos es revisable. Sí, porque yo no sé quién voy a ser dentro de un mes o como sea, ¿no? Dentro de un mes me voy a hacer otra vez unos análisis. Es que en realidad no hay confianza. No es decir, tengo mucha confianza en que me voy a curar. Es que no es eso. Porque yo creo que ya me he curado. Se ha curado la mente, ¿no? O por lo menos se ha disuelto algo en mi mente. Entonces la curación ya ha ocurrido. Y lo del cuerpo, hombre, molesta, ¿no? Molesta morirse, me imagino. Digo yo. A mi madre le ha molestado poco, la verdad. Porque mi madre pasó de decir, no quiero morirme para nada. Y además hay una anécdota muy bonita, que eso fue unos meses, pues a lo mejor un año antes de morirse, íbamos paseando por la calle y dice, yo no tengo ningún miedo a morir, no tengo ganas de morirme, pero yo no tengo ningún miedo, ¿eh? Y le digo, mamá, eso ya veremos a ver.
claro, cuando te estés muriendo me lo dirás. Dice, claro, como no me he muerto nunca, pero así, palabras textuales. Dice, pero el día que me esté muriendo, te llamo, tú te sientas a mi lado y te digo cómo se hace. Digo, vale. Y así fue. Así fue. O sea, no me dijo, hija, ven que me estoy muriendo. Fue mi hermano que me llamó. Yo estaba en el cine. O sea, mi madre el día que ha muerto estaba sentadita en su sofá y dice, cuando yo aparezco por la mañana, qué guapa estás hoy, hija. Esa era mi madre el día que se iba a morir. Yo me había puesto, me iban a hacer una punción en el esternón, que es una de las experiencias más duras que he pasado en mi vida, y me había puesto muy mona para animarme. Me había puesto una faldita, era verano, ¿verdad? Y ella me dijo, qué guapa estás hoy, hija. Y después volví, después de la punción del esternón, mi madre estaba pues cansadilla, la pobre. Pero llamé al médico de cabecera para que la viera y le dijo, se le está cayendo la cartera. Y dice, no, no es la cartera, son unos papeles que tengo aquí en el pantalón. O sea, mi madre hace ese tipo de comentarios. Y yo, por la tarde, me fui al cine, porque había una chica que desde hacía 15 días estaba en casa, que cuidaba de ella, estaba interna, ¿no? Y me fui al cine. Y cuando salí del cine, mi hermano Luis pone un mensaje. Vente que veo a mamá muy rara. Y fui corriendo, eran como las 8. Mi madre murió a las 10 y 10. Y a las 8 llegué yo. Esas 2 horas empezó a morirse. Empezó a morirse, era así. ¿Por qué? La habían tumbado ya en la cama, porque parecía que estaba muy cansada, y lo que le pasaba a mi madre es que no encontraba postura. Era como estás incómoda, mamá, no sé, y movía así los brazos y tal, no encontraba postura. Pero yo podía hablar con ella. Ella me decía, no te vas a ir ahora a ningún sitio, ¿verdad, hija? Digo, no, mamá, aquí me quedo a tu lado todo el tiempo. Dice, ¿dónde vas a estar mejor? Digo, ¿dónde voy a estar mejor? O sea que, ¿por qué estaba diciendo de mi madre? Estaba enseñando a morir. Eso. Que me enseñó a morir porque me había avisado, me lo había prometido y lo cumplió. Me enseñó a morir. O sea, si eso es morirse, bendito sea Dios. Entonces, como no sé qué voy a experimentar dentro de unos meses, pero en este momento mi decisión es firme. Estoy haciendo un tratamiento que para mí es una bendición. Cada vez que tomo una pastillita de esas, cada vez que me meto en la boca una monodosis o las cosas que tomo, ¿no? Es como si estuviera tomando el néctar del cielo, así lo digo, ¿no? Y me levanto por la mañana encantada porque tengo mi pastillita azul o rosa que tengo que abrir y poner los polvitos debajo de la lengua, y es como revitalizante. En cambio lo otro, sé que me iba a producir muchísima tristeza, que me enchufen una cosa en vena durante una semana. Entonces, en principio, no tiene nada que ver conmigo, con mi forma de ser desde que soy niña. Mi madre nunca en la vida nos daba medicinas. Y yo he repetido lo mismo con mis hijos. Mi madre todo lo curaba con ¿esto es hambre o son nervios? Lo que tienes que hacer es comer, que seguro que tienes hambre. Y me levantaba por la mañana, iba a la facultad y le decía, mamá, ¿hace frío? No, hija, hace buenísimo. Y pasaba un frío en la parada del autobús. Porque para mi madre nunca hacía frío, todo era estupendo siempre, y las cosas eran gases o nervios. Gases también. Entonces, una vez tuve una colecistita y para mi madre eran gases, hasta que me diagnosticaron una cosa más grave, pero todo eran gases. Pues yo con mis hijos he hecho lo mismo. Y mis hijos, que a lo mejor no se acuerdan, pero muchas veces decían, ¿por qué no hay en casa un botiquín como en las casas normales? Porque para mis hijos mi casa no era normal en muchos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos era ese. Nunca en la vida había un botiquín, porque yo no he tomado nunca nada. No he tomado medicinas. Mi abuela se ponía una abeja, tenía panales. Tenía pañales después también, pero luego se metió ¿cómo se llama? Panales. Se ponían las abejas en la cabeza para que le picaran, porque la picadura de abeja era muy buena para la salud. Y mi abuela, la madre de mi madre, murió con 89 años, creo. A 98. 96. Bueno, 90 y tantos, es verdad. Y por primera vez, unos días antes de morir, se tomó una aspirina, porque nunca había querido tomar nada. Y dijo, anda, mira, que sí, es verdad que eso funciona, que me ha quitado el dolor de cabeza. A los 96 años, la primera aspirina. Mi madre y yo nunca. Sí, mis hermanos y yo lo habían visto una vez, ¿verdad? Una vez metida en la cama, solo un día, que tenía una especie de gripe, y mi hermano Luis cocinó esos días, y era como rarísimo, mi madre en la cama, porque estaba mi madre en la cama. Y le decía, antibiótico, no me deis. Antibiótico, que voy a tomar el antibiótico. Entonces, por primera vez en su vida, tomó un antibiótico y nunca más, yo nunca la he visto enferma. Le dio un ictus, pero luego ha estado... Cogíamos catarro todos, ella nunca tenía un catarro. O sea, nunca he visto enferma a mi madre. Entonces, esa herencia que tengo en vena, en lo más profundo de mi ser, sigue estando ahí. O sea, yo nunca tomo un ibuprofeno. Mi hija me dice que tomes un ibuprofeno, no tomo nada. Entonces ahora con quimioterapia, no lo entiendo. No forma
forma parte de mi intimidad, de mi espacio vital. Entonces, mientras pueda evitarlo, pero la vida me llevará donde me tenga que llevar. Y si me estoy arrastrando de dolor y con angustia, pues venga. Y eso es lo que hago. ¿Algo más? ¿Crees que de alguna manera toda la angustia que has vivido ha tenido que ver algo o la relacionas tú mentalmente con la enfermedad que estás teniendo ahora mismo? O sea, ¿te sientes interiormente que están conectados de alguna manera? Antes pensaba que era así, ahora ya no. De hecho, he dedicado los últimos 20 años de mi vida a hacerle ver a los demás la relación que existía entre lo que les estaba pasando y todas sus experiencias, ¿no? Pero ahora ya no lo veo así. Ahora veo que la vida emerge con toda su plenitud en el momento que considera oportuno. Y luego está el juego del ego, ¿no? De hago esto y hago lo otro y tal, la causa y el efecto, ¿no? Eso funciona, evidentemente, funciona la causa y el efecto, pero no tiene nada que ver con la verdadera vida, ¿no? Entonces, yo ahora lo que le diría a la gente es, estate muy atento o trataría de describir lo indescriptible para ver si de alguna manera la gente se enamora de su propia seidad, ¿no? Como lo llaman. Que no es este cuerpo, no tiene nada que ver con este cuerpo. Lo que pasa es que a través de este cuerpo se experimenta. No nos queda más remedio que experimentarlo. Para eso han creado el cuerpo. Si no, ver como, hombre, podríamos ser unas bolas por ahí flotando con unos ojos, yo qué sé, podría haber, pero somos esto, ¿no? Un cuerpo muy interesante. Yo todos los años a los alumnos les hago ver lo fascinante que es el cuerpo humano, ¿no? Cuando les explico la fisiología del cuerpo, a mí me parece fascinante. Pero ahora también forma parte de esta nueva visión, ¿no? De ver un vaso de agua y decir, qué curioso es el agua, qué curioso es. Ahora entra, pasa los capilares sanguíneos, llega al riñón. A veces me entretengo yo sola con estas disquisiciones y me parece divertidísimo. Sí. Sobre todo lo que has dicho, probable, es un ojo que se te ha abierto que antes estaba cerrado. En la enfermedad te ha abierto un ojo que antes estaba cerrado, es decir, que ves cosas en lo cotidiano, ¿no? Que antes eran inapreciables, o sea, que pasaban completamente, y que así vivimos en general, ¿no? Sí, lo sé, porque yo he vivido así toda mi vida, entonces sé perfectamente de lo que estoy hablando. Y ahora descubres que ese vaso de agua es la pena, ¿no? Es como, es tierno, ¿no? Contiene el agua y el agua se queda ahí. Y hay muchas leyes aquí funcionando, ¿no? De por qué el agua es agua y el vaso es vaso, ¿no? Porque una cosa es líquida, la otra es sólida. Estos dedos no sujetan y por qué yo puedo sujetar este vaso que no se cae. Es muy interesante. También, bueno, si esto le ocurre a una persona que no es biólogo, que no ha estudiado a lo mejor el cuerpo humano, pues lo viviría de otra manera, ¿no? Pues mi pareja, que es artista, verá formas, colores, ¿no? Me imagino. Porque muchas veces digo, ¿qué estás pensando? Y estoy pintando. Tiene una descripción buenísima del arte. Aquí es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que no tengo páginas. Ya, tampoco me he traído el mío. Es verdad. Una maravilla. Hombre, es que eso que tú estás diciendo, él lo vive a través del arte. de otra manera, claro. Pero sí, me pasa mucho de que se queda así, como yo tengo esa necesidad siempre de que me mire y de que me aprecie, ¿no? Pues cuando está mucho rato así como ido, le tengo que preguntar, ¿qué estás pensando? Y entonces eso, le digo, estoy pintando. Entonces él pinta, y yo a lo mejor estoy pensando, a ver, estos linfocitos, que me están diciendo algo, o les tengo yo que decir algo, y ahí una conversación con los linfocitos. Eso es verdad, yo hace poco también pasé por el monte con unos amigos artistas, me contaba, claro, que tienen un ojo que no tienen unos notables, ¿no? Que los que ven cosas apercibidas, y ellos están despiertos para ver según qué cosas, qué formas, que parecen triviales, pero de repente descubres en ellas cosas que es cuestión de despertar ese punto, que es difícil de... O sea, que vamos dormidos. Totalmente. Vamos, yo en mi experiencia, hasta antes de ayer yo creo que estaba dormida, totalmente, sí. Ese no muerto, ¿eh? La frase esta de la Pearson, no sé cómo se llama. Pearson, no sé. Estar vivo es algo más que no estar muerto.
Entonces yo he descubierto esos diferentes planos dentro de la misma vida, o sea, lo que llamamos vida, ¿no? Que es estar aquí, sano, con un cuerpo, que puedes hablar, que puedes comunicar, puedes moverte, eso es estar vivo, ¿no? Y ya cuando no hablas ni respiras, eso es estar muerto. Y consideramos esos dos planos. Pues para mí, ese estar vivo tiene también varios planos, ¿no? Que es estar verdaderamente vivo, completamente vivo, o un estado de no muerto. Y en ese estado de no estar muerto, puede haber gente con mucha vitalidad, haciendo muchas cosas, muchas cosas, inmerso en mil historias, ¿no? Pero si tú te paras, yo solo he vivido en constelaciones familiares, si alguien aquí ha hecho alguna constelación familiar, cuando una persona está hablando y a lo mejor está llorando, gritando y tal, y de repente le ponen la mano aquí en el pecho y le dicen, a ver, tranquilo, ¿qué te pasa? Y ahí sale la emoción, ¿no? Como que tras todo eso que haces y estás ahí enfrascado en mil historias, siempre hay detrás eso que yo llamo la pérdida del hogar, ¿no? Esa sensación de, ay, me falta algo, ¿no? Que a veces se hace tan intensa que no te dejan de respirar, ¿no? Y otras veces ni te enteras, ¿no? Depende del grado de sensibilidad que tenga la persona y depende del momento en el que te encuentres, porque si tienes mucho dinero porque has tenido una herencia, te acabas de comprar un coche, o tienes un amante nuevo, o tal, una serie de circunstancias hacen que, por supuesto, te abstraes de esa carencia, ¿no? Por eso decía al principio que del sufrimiento es muy difícil abstraerse. Y ha sido esa dificultad lo que a mí me ha llevado a tener que mirar dentro, como muy bien explicaba la vida al principio. No he tenido más remedio que ir hacia adentro, pero realmente no hacer una serie, porque mi pareja siempre me decía, todos los cursos, todas las cosas que haces son luego para rentabilizarlo, no los haces para ti, sino para luego poner una consulta, o para luego contarlo, ¿no? Era siempre para rentabilizarlo, porque claro, yo no me podía parar y decir, a ver, ¿qué he decidido de todo esto? Porque tenía mucha prisa, porque seguía el impulso de seguir buscando porque no he encontrado, ¿no? Entonces, no es que ahora haya encontrado nada, simplemente he dejado de buscar, que es muy distinto. Porque lo que está es lo mismo que ha estado siempre, pero es verdad que he dejado de buscar. Yo quería contradecir un poco porque creo que he tenido la experiencia de verte viva, realmente viva. Lo único que sí te recuerdo, sobre todo en los momentos que salía tu niña. Hemos hablado muchas veces de eso y tú siempre has tratado de exponer a los demás el medio precisamente de encontrar esa unidad a través del niño, ese pues mimarse, acariciarse. Recuerdo todos esos trabajos que hemos realizado juntas y realmente te he visto viva. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está esa niña? ¿Cómo está viviendo esa niña que realmente antes te ayudaba a vivir y me consta y nos ayudaba a todos los que estábamos a tu alrededor? ¿Cómo lo está viviendo? Porque cuando tú hablas de volver a casa, a mí me suena que es ella la que te está llevando, es a la que vuelves. Entonces, ¿qué hay ahí de ella? Pues el asombro infantil, ¿no? Hay un dulce asombro ahora. Eso es lo que hay. Y es, por supuesto que es infantil. Es infantil, sí. Es magia pura. Y además, estos últimos 6 meses de baja me han ayudado, los primeros sobre todo, a despedirme de mis padres. Porque cuando tienes que irte a trabajar a los 3 días, porque te dan 3 días, Dios mío, de mi vida, se muere tu madre y te dan 3 días de permiso en el trabajo, ¿no? Y yo he tenido la suerte de llevar 6 meses, ¿no? Y he pasado por muchos pasos en la despedida de mi madre. Porque una madre es una madre, ¿no? Es algo que, bueno, lo que representa evidentemente es pues lo que todo el mundo sabe, una raíz, la conexión con la tierra, etc. Y despedirme de mi madre ha supuesto hacer las paces con la niña. Y he hablado mucho con mi padre también, ya de paso, ya que estamos los dos juntos. Y este asombro infantil es el mismo que tenía de niña, con las bolas de mercurio aquellas.
es una experiencia mágica. Esa niña que tenía luz, que recuerdo que tu padre hablaba que tenía Sí. luz especial. Es que mi padre, cuando le ingresaron un poco antes de morir, porque se rompió la cadera, le operaron y tal, y estando un día los dos, esas tardes interminables en que acompañas a un enfermo, ¿no? Que ya no sabes dónde sentarte, te duele el trasero, estás agotado, esperando que llegue mi madre para turnarme, ¿no? Y en una de esas tardes, que él estaba pues así a lo mejor adormilado y tal, me dijo, de repente me mira y me dice, un día volvías tú con tu madre del pueblo, de Herrera, que mis hermanos se conocen que se habían quedado allí, que a veces yo quería venirme con mi madre, ¿no? Porque mi padre solo tenía un mes de vacaciones. Bueno. Entonces dice, estaba bajando del tren y mientras tu madre cogía las maletas, yo te vi y estaba rodeada de luz y pensé, mi hija es especial. Y digo, papá, no me lo habías dicho nunca. Y me dice, pues yo no lo he olvidado nunca, hija. Y eso me lo dijo cuando tenía 80 y tantos años. Y también ha sido muy especial para mí escuchar eso, ¿no? Otra vez es otro nuevo detalle de, que te has perdido, que tu casa te está esperando. Y ese anhelo lo he tenido toda mi vida. Volver a casarse. Y bueno, creo que estoy haciendo la maletilla y para allá voy. Y si la casa es sin cuerpo, pues es sin cuerpo. Da igual. Si no hay mucho dolor, mejor, ¿no? Yo le dije a mi madre, tú cuando me empezó a decir, yo creo que ya me tengo que morir, hija, unos meses antes, ¿no? Porque ya empezó a estar muy cansada, yo creo que ya me podía morir, y yo le decía, sí, mamá. En ningún momento le he dicho, no, por Dios. Digo, sí, mamá, porque ¿qué quieres? ¿Acabar en un hospital o en una silla de ruedas? Ahora que todavía estás, tú pídete ir apagándote despacito, despacito, y que un día yo vaya a sentarme en tu cama y que estés ahí y me siente a tu lado. Y así ocurrió en realidad. Pero yo se lo decía y yo creo que ella se lo pidió. Entonces yo me he pedido lo mismo también. Sea ahora o dentro de 20 años, pues si puede ser así de una forma tranquila, pues mejor. Yo creo que me lo merezco, porque mala persona no he sido nunca tampoco. Egoístilla, ¿no? Pero vamos a hacer 20 años, por lo menos. Digo, bueno, tú y yo nos pedíamos morir a los 50, ¿te acuerdas? Cuando éramos pequeños, y decíamos, a los 50 nos reímos. No eran los 50. Anda, en el coche, cuando los viajes a Herrera eran tan largos y tan insoportables, que tú y yo detrás jugábamos a todo. Y una de las cosas que decíamos era que a los 50 nos íbamos a morir. Entonces ya llevamos una ventaja en los añitos. Pero si actúo todos los días en el centro de yoga, dice que quiere. Lo sé. Lo sé. ¿Me ha dado por ahí? Me ha dado por ahí, pero una foto de la Esto de vaquilla. No es tanto eso, es que reconozco que no tengo apego a esto, no tengo un gran apego, así no, pero no es lo otro, no. Llegará cuando llegue, no tarde mucho. Llegará cuando llegue, pero no tarde mucho.